Ría de Cedeira es una de las localidades más atractivas de la costa norte de la provincia de A Coruña. Su situación privilegiada la mantiene a cobijo del Atlántico en el interior de la ría de su mismo nombre, como refugio tradicional de pescadores. Su antigüedad la atestigua diversa documentación medieval, que reconoce la existencia de un asentamiento ya en el siglo XII, señorío de los condes de Traba. Fernando III el Santo la donó al monasterio de Oseira, pasando a depender con posterioridad a los condes de Lemos y a los Andrade. Pero además de su pasado histórico, también la fantasía de la leyenda artúrica tiene implicaciones en estas tierras, donde los estudios sobre el apellido Lago han emparentado a Lancelot del Lago, caballero de la tabla redonda, con los hidalgos de Cedeira que gobernaban estas tierras al servicio de los condes de Lemos. En el casco histórico hay dos zonas de especial interés, donde se concentra la mayoría de la arquitectura con personalidad y valores singulares. Se trata de la plaza como aglutinador del centro urbano y la calle Ezequiel López, vía principal de la villa, paralela al río, donde se ha desarrollado la arquitectura ecléctica de más interés. En ambas zonas, la galería es el elemento protagonista. En la plaza, en torno al tradicional kiosco de música de fundición, los pequeños edificios de galerías definen la escala del ámbito, en el que destaca un edificio histórico, la llamada Casa de Fernando Lago, un antiguo edificio porticado que recuerda la arquitectura marinera de otras villas costeras de Galicia. El escudo que conserva en su fachada lateral la relaciona con la familia de Alfonso de Piñeiro, cuyo sepulcro se conserva en la iglesia parroquial. El modelo popular más antiguo y modesto es la Casa Terrea, con solo planta baja y casi sin huecos. Luego la Casa Marinera ya cuenta con dos plantas, bajo para los aperos navales y la alta para vivienda. El elemento constructivo más destacado de este formato de edificio es el corredor, balconada de madera corrida en toda la fachada, construida en madera y cerrada lateralmente. El segundo modelo de viviendas urbanas del casco de Cedeira es las casas de galerías, la mayoría de las que componen el núcleo actual. Surgieron en la costa gallega como una evolución a partir de la casa con corredor. En el siglo XIX se extendió la costumbre de cerrar los miradores y corredores con estructuras de madera acristalada para conseguir un mayor aislamiento y aprovechamiento de la vivienda. En la Plaza Mayor encontramos un singular grupo de casas de 2 o 3 plantas de galerías construidas originalmente en madera con apertura de guillotina para sus módulos. El único edificio de Cedeira que puede ser considerado como un monumento en su casco histórico es la iglesia parroquial de Santa María del Mar. Este templo gótico, construido en el siglo XIV, ha sufrido tantas reformas y ampliaciones que es muy difícil reconocer a simple vista cuál es su tipología original. La planta actual responde a un templo de 3 naves con un amplio crucero y ábside de trazado poligonal. Sin embargo, inicialmente debió ser una iglesia de una sola nave con capilla absidal cuadrada. Se ha identificado el actual crucero cubierto con bóveda de crucería y terceletes como el primer ábside de Santa María.
En 1580 se levantó la capilla de la Virgen del Parto, contigua a la de la Concepción, en el lateral izquierdo de la nave mayor. En las claves de su bóveda aparecen también monogramas de Jesús y María, así como los mismos signos marineros de la luna y las estrellas. En una posición elevada sobre la entrada de la ría de Cedeira se encuentra el fuerte de San Antonio y la Concepción. Hasta el siglo XVIII, la ciudad estaba materialmente indefensa de cualquier ataque marítimo, hasta que en 1747 se firmó el documento fundacional del castillo, después de que sus habitantes solicitaran a la Marina la construcción de una fortificación, tras los acontecimientos acaecidos durante la guerra con Inglaterra, durante los cuales fue conquistada una pequeña batería costera y asaltada la capilla de San Antonio, una vez que se consumió la munición. Estos hechos atemorizaron tanto a la población que solicitó al arsenal de Ferrol la defensa de la ría, utilizada frecuentemente como refugio temporal de los navíos que seguían la ruta del Cantábrico. Cuba fue la meta de numerosos hijos de la villa de Cedeira. La emigración de esta comarca en los siglos XIX y XX hacia América tuvo como destino prioritario la isla caribeña. Allí los laboriosos hijos de la marinera Cedeira se forjaron un nuevo futuro sin que mayoritariamente regresaran a su tierra natal. Esto no fue óbice para que los frutos de la emigración no tuvieran una importante repercusión en la comarca. Así como en otras zonas del norte de España y de Galicia, el regreso de los indianos denota su presencia con construcciones singulares, reflejo de las fortunas conseguidas ultramar. En esta comarca fueron las sociedades de los vecinos de Cedeira y sus aldeas, afincados en Cuba, los que promovieron el desarrollo cultural y la educación en su tierra de origen, fundando escuelas que ellos mismos mantenían desde la isla. Este es el caso de las escuelas de Santa María del Mar en Cedeira, las de San Fiz de Esteiro, situadas en los lugares de Sá y de Sisarle, o la de Piñeiro. Las escuelas de Santa María del Mar de Cedeira son dos edificios gemelos construidos en 1927, destinados a una mayor población infantil masculina y femenina que se levantaron en lo que entonces era el extrarradio de la villa. La belleza natural del asentamiento de Cedeira en uno de los parajes mejor conservados de la costa gallega está en consonancia con la riqueza de su arquitectura doméstica tradicional, protegida y conservada al margen del desarrollo moderno de la ciudad, cuyo futuro está directamente relacionado con la conservación de estos valores de calidad urbana, protección ambiental y belleza paisajística.